El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia del Espíritu Santo para tomarnos de las manos y caminar juntos en búsqueda de lo que es verdad. ¿Qué es verdad? Es lo que el Señor quiere que cada ser en esta tierra y en este mundo tenga claro en esta hora de crisis intensa. ¿Qué es verdad? En medio de todas estas tinieblas, en medio de toda esta confusión que hay en el mundo, en medio de todo este no saber qué hacer la gente, qué creer ni en qué creer, en algún lugar, en alguna parte, debe de estar la verdad. Aquí nos dice el Señor que está la verdad. Tú eres verdad, le dijo el Señor Jesús al Padre, tú eres verdad, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, nos dijo el Señor Jesús. Y el Señor nos dice que la Biblia, que la palabra de Dios contiene, nos dice el Señor que la Biblia, la palabra de Dios, es la gran norma de lo bueno y de lo malo, que define claramente el pecado y la santidad. Miren esa definición tan hermosa de lo que es la Biblia. Dice que la Biblia es la gran norma de lo bueno y de lo malo, que define claramente el pecado y la santidad. Eso es lo que nos dice el Señor, y eso es lo que le dijo el Señor a los discípulos horas antes de irse de esta tierra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y todas las cosas son todas
las cosas buenas y todas las cosas malas. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y eso es lo que es la Biblia. Aquí está la noticia buena y aquí está la noticia mala de hoy, de mañana y de la eternidad. Aquí está todos los principios con los cuales nosotros modelar y perfeccionar una vida para agradar solo a Dios. Por eso dice que la Biblia, la palabra de Dios, contiene cuantas cosas son necesarias para la salvación. De suerte que a ninguna persona se le puede exigir que crea como artículo de fe o como práctica religiosa algo que no se encuentre en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Vamos a estudiar acerca de cómo entonces el enemigo pervirtió todo lo que tenía que ver con el reino de Dios y estableció, como estudiamos ayer, un nuevo orden de cosas. Un orden en donde el Señor dijo que como todo reino debe tener un gobierno, Dios tiene un reino, un gobierno. El diablo entonces dijo que él iba a hacer era que sus súbditos fueran felices y que hicieran y que disfrutaran a su manera o a su antojo, e introdujo la rebelión a las leyes de Dios y metió eso que se llama el hedonismo. La vida es placer y todo es placer. Todo es placer y la vida es placer, como lo estamos viendo nosotros en esta generación en donde no quieren trabajar, sino que el gobierno los mantenga, en donde los gobiernos, para hacerse su populismo y para hacerse para hacerse nombrar y adquirir y arrancar con el poder de las naciones, están ofreciendo eso, porque populismo es eso. Populismo es decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Populismo es darle a la gente lo que la gente quiere tener. Eso es populismo. Así que estamos estudiando eso y vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es el conflicto inminente, cómo lo que estamos viviendo hoy en la anarquía y en la rebelión, que es lo que se está posesionando de la historia de este planeta. Y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, para pensar, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron y pervirtieron la ley. La gente no ha podido coordinar, no ha podido la gente organizar en su cabeza, en su cerebro, no ha podido la gente compaginar lo que es el tiempo en que la ley fue abolida con el tiempo en que Cristo estuvo en esta tierra. Y Él dijo, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Eso lo dijo Jesús en el año 31. Y Él se murió y no cambió su palabra. Antes, por el contrario, la reforzó. Horas antes de irse de este mundo, días antes de Jesús partir de esta tierra, le dijo a sus discípulos, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es lo que estamos nosotros estudiando en su revelación y en su palabra. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Un Dios eterno, con un dedo eterno, escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un cuarto mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y oigan todas las palabras que dice el Señor allá en su palabra. Todas las palabras que dice el cuarto mandamiento allá en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 8 dice el Señor, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento. Recuerden que ayer les decía que en una tabla habían 4 mandamientos y en la otra tabla habían 6 mandamientos. Así, por eso 2 tablas le dio el Señor a Moisés. En una 4 y en la otra 6. En la donde hay 4 nos están indicando es los 4 deberes que tenemos nosotros para con Dios. Y en la otra hay 6 mandamientos que nos están indicando nuestros deberes hacia nuestros prójimos, nuestros derechos y nuestros deberes hacia nuestros prójimos. Por eso Jesús dijo que la ley, estos 10, se resumen en 2, solo en 2. Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso la ley se resume en 2. No es que sean 2 mandamientos al final, como enseñan las iglesias. No, la ley son 2 mandamientos nada más. Sí, señores, son 2 mandamientos. Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Para poder yo amar a Dios con toda mi alma y con todo mi corazón, tengo que guardar los 4 primeros. Y para poder yo amar a mi prójimo con todo, como a mí mismo, tengo que guardar los otros 6. Así es simple y de sencillo. Jesús lo resume en 2. Pero en la práctica son 10, es lo que nos dice Él en su revelación y en su palabra. Así que la ley es eterna y un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un 4º mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado, dice el Señor. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que la ley la hizo Dios y todo lo que Dios hace es eterno. Escrito está en el libro de Malaquías, de Eclesiastés 3:14. Dice el Señor, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y en Malaquías 3:6 nos dice el Señor, porque yo Jehová no cambio. Y nos dice el Señor allá en Santiago capítulo 1, versículo 17, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dios no cambia. Dios no cambió. No le dijo a Eva que el día que desobedeciera la ley se iba a morir. Y ahora viene y se la abole a este mundo. Ahora le dice a este mundo que quedó abolida. Ahora le enseña a este mundo que quedó abolida, como hacen los gobiernos. Hacen matar a la gente por defender la verdad y las leyes, y después terminan aboliendo las leyes. O sea que toda esa sangre derramada, toda esa gente que perdió su vida defendiendo la ley y la verdad y la justicia, han muerto en vano. El Señor dice que Él no cambia, así como le exigió a Adán y a Eva, y que el día que desobedecieres a Dios morirán, y mire, aquí nos estamos muriendo. Así también el Señor dice que nos exige a nosotros de la misma manera, y nosotros hemos tenido más luz que la que tuvieron ellos y los mismísimos judíos. Nosotros tenemos muchísima más luz que estos del pasado, porque tenemos no solamente la Biblia, sino que en ella tenemos 6,000 años de historia. Tenemos toda la historia. Sabemos ya quién es el diablo, por qué cayó el diablo, sabemos cómo engañó a nuestros padres, sabemos del desastre, toda la degradación y toda la maldad y toda la ruina que ha traído a la humanidad. Conocemos y entendemos cuál es el conflicto que hay entre Cristo y Satanás y su final. Queridos amigos, conocemos la historia y las noticias de mañana, y conocemos todo, cómo va a ser el fin de la historia de la humanidad. Y no queremos creer. Tenemos toda la historia, tenemos todo el conocimiento, y el Señor mismo lo dice, que a mayor conocimiento, menos ignorancia y más responsabilidad de nuestra parte. Así que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra eso,
que tenemos que entrar en un conocimiento de lo que es su revelación. Escrito está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre Dios. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? Conocer nuestras raíces naturales. No vinimos del mono, no salimos del mar, no salimos de un ser unicelular, no nos bajamos de ningún árbol. Conocer nuestras raíces naturales, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. David, dame una cámara. Ahí está. Conocer el plan de salvación en Cristo Jesús. Dame una cámara, David. El plan de salvación, ¿cuál? ¿En cuál estamos? Conocer aquí, mire, la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. La historia profética desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en esta tierra. Hoy vamos a estudiar el capítulo 37 para que ustedes miren cómo todo lo que está ocurriendo aquí en Colombia, en el mundo, en África, en Asia, en Europa, en el mundo entero, ya el Señor lo reveló. Aquí está la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Querido amigo, querida amiga, gratis te la envío. No se puede perder el relato de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día terrible de Jehová. 24 horas durará el más grande, el más terrible y extraordinario acontecimiento que jamás vio y oyó la humanidad. Gratis te la envío. Pregúntame, ¿cómo se obtiene el ministerio de curación? Para que haga una reforma en pro de su salud y la de su familia, revelado en 1863, para que el mundo y los que quisieran creer en el Señor se prepararan para enfrentar esto que se conoce como el colapso de la mega inhumana industria de la humanidad. Ya eso ha colapsado, queridos amigos. La medicina es más fácil que nos libren de la muerte que de la enfermedad. Muy buenos para operar, muy buenos para fractura, muy bueno para muchas cosas, pero para la enfermedad, no. Aquí está la gente muriéndose de las más terribles enfermedades prevenibles. Aquí está ese relato, esa historia. Pregúntame, ¿cómo se obtiene el ministerio de curación? Y de paso apoyas este ministerio. Así que estamos estudiando la historia profética, todo lo que está ocurriendo en este planeta y en esta tierra. Vamos a mirar aquí el gran conflicto que hay en el mundo. Nos dice el Señor aquí que, como hablábamos ayer, el diablo se dedicó a desacreditar, a difamar, se dedicó a pervertir todo lo que es el orden de Dios y ha culpado a Dios de todas las desgracias nuestras que Él ha traído sobre la humanidad, de todo el pecado, de toda la ruina, de toda la rebelión, de toda la degradación, de toda la maldad y de toda la muerte que ha introducido el diablo aquí. Le ha echado la culpa a ¿quién? A Dios, siempre le echa. Nosotros creemos, el mundo cree que Dios es el culpable de nuestras desgracias, que Dios es el culpable, y por eso dice la gente, si Dios sabía que el diablo iba a hacer eso, ¿por qué permitió que el diablo? Si Dios sabía que el diablo esto, ¿por qué no lo bloqueó? Si Dios sabía, si Dios sabe, y si Él es todopoderoso, ¿por qué lo permite? Si Dios, y le pregunta a la gente, ¿por qué mi Dios me lo quitó? ¿Por qué mi Dios lo mató? ¿Por qué mi Dios? Queridos amigos, no estamos en una burbuja séptica, estamos en un mundo de pecado y de maldad. Y dice aquí, página 639, que en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las santas escrituras. Miren, eso del infierno, eso de que María salva, eso de que el agua bendita, eso de que el Papa es el representante de Dios, todo eso son perversiones de la palabra de Dice que la ley quedó abolida, eso de que el domingo es el día del Señor,
Toda esa es la manera como el diablo pervirtió. Dice que de esa manera la fe de millones de personas que profesan creer en las Sagradas Escrituras, creen que eso es verdad, creen que todo eso es verdad. Dice, el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo, 6,000 años, con respecto a la ley de Dios. Ustedes saben, ya lo hemos estudiado, que lo que más odia el diablo aquí en esta tierra es la ley de Dios. Por eso ha trabajado él para pervertirla, para llevarnos a nosotros ¿a dónde? A la rebelión. Estamos en un mundo en rebelión, con el carácter rebelde del rebelde. Eso es lo que tenemos en esta tierra y en este mundo. Nos dice aquí que los elementos que se coligaron en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. La palabra santa de Dios, que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en las iglesias. Mire lo que nos dice aquí, dice la incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en las iglesias. Vaya, dígale a los pastores, vaya, dígale a los miembros de estas iglesias que hay que obedecer los 10 mandamientos, que hay que guardar el día sábado del Señor, y verá cómo se ponen verdes y empiezan a maldecir y a renegar y finalmente se violentan, y el Señor dice que finalmente también mandarán a matar a todo aquel que desafíe sus conceptos y sus formas y doctrinas y su manera de ver y de creer las cosas que no aprueba Dios. Dice, muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son fundamento mismo de la fe cristiana. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y oiga esto aquí, nos dice el Señor acá en el libro de Ezequiel, nos dice el Señor aquí en el libro de Ezequiel capítulo 8, versículo 19 y 20. Mire lo que la gente está creyendo. Aquí nos dice el Señor que la gente está consultando a los muertos por los vivos. Dice el Señor, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Así es que tenemos que responder. Cuando lo inviten a usted a que vayan a consultar a la bruja o al brujo o a los muertos, o que vayan a consultar a fulano de tal o a tal profeta o a tal brujo, dice el Señor aquí, si os dijeren, pregúntale a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No vendremos a la palabra de Dios a ver qué enseña el Señor acerca de eso? Dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es decir, están en tinieblas. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender de la palabra de Dios. Ni con los muertos, ni con los brujos, ni con los brujos, hechiceros, invocadores de muertos, nosotros debemos de meternos y no venir a la palabra de Dios. Y mire lo que dice aquí, Isaías 8:20, consultarán a los vivos a los muertos por los vivos, consultarán a los muertos por los vivos. Los muertos nada saben, dice el Señor, y por eso estamos viendo la crisis en la que está este mundo en esta hora, mundialmente ahora, porque ojalá fuera mi país, ojalá fuera mi ciudad, pero todas las naciones del mundo, dice el Señor allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 2:13, dice el Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí,
fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué nos dice el Señor allí? Que hemos dejado a Dios, que nos hemos olvidado de Dios. Oiga lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra, que ha hecho el mundo, especialmente cuando Él nos habla de los Estados Unidos, que es la nación espiritualmente cantante en este mundo y en esta tierra, porque ese es el último bastión espiritual que queda en la tierra de parte de Dios, porque ya les he dicho, los Estados Unidos fueron fundados por Dios. Por lo tanto, el Señor nos dice que esa nación fue dada como modelo de lo que debería ser la práctica del Evangelio. Y sí, dice el Señor que les dio éxito, les dio prosperidad, les dio hegemonía, les dio toda clase de supremacía en esta tierra, tanto política como comercial, como moral, como todo lo que usted quiera decir. Esos son los Estados Unidos, por encima de naciones milenarias como la China, como la India, como los árabes y como eso que llaman dizque el viejo mundo. Por encima de todo eso, en menos de 200 años, los Estados Unidos vinieron a ser la primerísima potencia mundial, económica, militar y todo lo que usted quiera decir. Pero mire lo que pasó y lo que ocurrió con los Estados Unidos. Dice aquí que el enemigo de toda justicia, que quiere pervertir todo lo de Dios, entró allá. Y dice, ha trazado Satanás sus proyectos con respecto a los planes que Dios tiene para esta nación. Él también tiene sus planes, ha trazado sus planes, está trabajando en esos planes. Y oiga lo que ha introducido Satanás en los Estados Unidos. Dice, introducirá actividades que harán que los hombres se olviden de la existencia de Dios. ¿Qué hizo el diablo en los Estados Unidos? ¿Qué dijo Dios que haría el diablo en los Estados Unidos? Que introduciría actividades que haría que los hombres se olvidaran de la existencia de Dios, como lo vemos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, mire, la nación protestante por excelencia en este país constitucionalmente hablando, y es que mandando gente a Marte a ver si allá hay vida, dice que mandando la gente a la luna para ver si hay vida, es que buscando cómo comunicarse con los extraterrestres cuando Dios le ha dado la revelación y la palabra que los extraterrestres están es aquí. Los extraterrestres no están allá en el cosmos, en lo hondo y en lo profundo del universo de Dios. Los extraterrestres están es aquí en esta tierra. Esos son los demonios y el diablo que fueron echados del cielo. Ellos son extraterrestres porque no son de aquí, fueron echados del cielo, pero no disciernen, no entienden. ¿Y qué dice el Señor? Se olvidaron de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué otras actividades tiene el diablo? Dice, la mundanalidad y la avaricia, que es idolatría, prevalecen en los Estados Unidos debido a la obra del archiengañador, hasta que la ley de Dios quede invalidada en todos sus aspectos. ¿Para dónde lleva el diablo a los Estados Unidos? Para que invaliden la ley de Dios en todos sus aspectos. Y eso es lo que nos dice aquí en la historia profética. Oiga lo que nos dice aquí el Señor en la historia profética. Dice, ninguno de los errores. Ustedes saben que los Estados Unidos es el modelo, el ejemplo. Los Estados Unidos ellos tienen el tambor con que ponen a la gente a bailar a su ritmo. Ellos son los que manejan y conducen todo. Por eso el Señor lo llama la bestia o el imperio. Eso es un imperio, el Señor lo dijo. Bestia significa imperio. Y aquí a los Estados Unidos le llaman el imperio americano, el imperio gringo, el imperio, queridos amigos norteamericanos. Así lo llaman. Oiga lo que dice el Señor, que van a invalidar la ley de Dios. Mira dónde va el mundo. Y eso está aquí a la vuelta de la esquina. Dice, ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde, de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Estoy leyendo en la historia profética, en la página 640, 641, la historia donde va el mundo. Esta es la historia profética donde va este planeta. Todo el mundo va aquí. Oiga lo que sigue diciendo. Toda nación. Página 641, párrafo 1. Toda nación tiene sus leyes. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. ¿Sí o no?
Todas las leyes de las naciones exigen respeto y obediencia. El que no las obedezca es declarado ¿qué? Un criminal, es declarado ¿qué? Un disidente, es declarado ¿qué? Un bandido, es declarado, queridos amigos, uno que se apartó de la ley. ¿Y qué tiene la ley de las naciones? Tiene cárcel, tiene demandas, tiene prisión, tiene persecución, tiene bala, tiene muerte en muchos casos. Eso es, dice el Señor aquí, toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. El que las irrespete y desobedezca va a la corte, va ante el juez. Dice, ningún gobierno, para pensar, ningún gobierno podría subsistir sin ellas, sin estas leyes. Imagínese usted Colombia sin constitución, sin jueces, sin magistrados, sin policías. ¿Qué sería de esta nación? Pues bueno, con todo eso, si con todo eso es lo que es, ¿qué tal que no hubiera eso? Dice aquí, ningún gobierno podría subsistir sin ellas. Y es posible imaginarse que el creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales creó. ¿Podemos nosotros imaginarnos que si todas las naciones tienen leyes para gobernar a sus ciudadanos, Dios no va a tener también, el gobierno de Dios no va a tener también una ley? El reino de los cielos no tiene una ley. El reino de Dios no tiene unas leyes, queridos amigos. Y sigue diciendo, pregunta, ¿no? Pregunta. Y sigue diciendo, supongamos que los pastores más eminentes se pusiesen a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no están más en vigencia, que por coartar las leyes del pueblo ya no se les debe obediencia. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? Que las leyes de este país no sirven, que las leyes de este país son malas, que las leyes de... Eso no es lo que se acusa. Pero estos hombres, estos pastores, no se atreven a condenar y a sentenciar estas leyes, no se atreven a demandar estas leyes, no se atreven a rebelarse contra estas leyes porque saben lo que les esperan, pero sí se han levantado contra las leyes de Dios, porque como las leyes de Dios, cuando cometen la blasfemia, cuando ofenden a Dios, inmediatamente no les cae el castigo, entonces los hombres se han envalentonado en el pecado, en la transgresión y en el crimen. Y lo sigue diciendo aquí, ¿por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? Pero ¿es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento de todo gobierno? ¿De dónde se inventaron los magistrados que matar era delito? ¿De dónde se inventaron los magistrados que robar era delito? ¿De dónde se inventaron los magistrados que el adulterio era delito? ¿De dónde se inventaron los magistrados que ofender a los padres, que agredir a los padres era delito? ¿De dónde se inventaron los magistrados que el falso testimonio y el falso testigo son delito? De la palabra de Dios, aquí nos lo dice. Sí, aquí nos lo dice. Aquí nos lo dice. Nos lo dice, página 641, párrafo 1, pero ¿es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento de todo gobierno? Los preceptos divinos son la base, son el fundamento de todo gobierno en esta tierra. Dice, más acertado fuera que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que quisiese antes de que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. Es más fácil que las leyes de las naciones se acaben que las leyes de Dios sean abolidas. Dice, queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios. Queremos saber cuál sería el resultado de abolir la ley de Dios. Dice, el experimento ya se ha hecho. Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció
el poder. Ahí vamos a ver nosotros, dice que cuando el experimento más terrible fue la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque los franceses fueron engañados por los curas. Los curas empezaron a hacer todo lo que, a introducir el engaño, el error, la inmoralidad, a apropiarse de todo, a apoderarse de todo, a enajerar todo, a violar los niños, a violar las mujeres, a imponer la sodomía, todo lo que era la inmoralidad sexual, a enriquecerse ellos y a apoderarse de todo. Entonces los franceses llegaron a creer y a pensar que ellos estaban haciendo eso, que estaban haciendo todo ese crimen, que estaban cometiendo toda esa maldad, que eran libertinos y que eran pervertidos y depravados sexualmente, porque la Biblia lo decía, porque lo que ellos hacían lo sacaban de aquí de la Biblia. Entonces ellos llegaron a creer, los franceses, que la Biblia no era un libro de Dios, sino que era un libro malo, y por eso desecharon. Tienen que leérselo aquí en la historia profética. Tiene que leerse, queridos amigos, la Revolución Francesa, el capítulo, ya les digo qué capítulo para que se lean cómo fueron engañados los franceses por el sistema romano papal, el capítulo 16, allá en la página 308, fueron engañados. Los franceses llegaron a creer que todo el crimen, la maldad, y los pecados y los delitos y toda la inmoralidad sexual del papado, eso lo habían sacado de la Biblia, que era la Biblia la que les había enseñado eso, que ellos se basaban para hacer todo eso en la Biblia, y por lo tanto llegaron a creer que la Biblia era un libro malo, que era un libro despreciable, que era un libro abominable, que era un libro que inducía a la gente a toda esa cosa, y por eso entonces nos dice el relato allí que desecharon la Biblia y la apartaron por decreto de la Asamblea Nacional de Francia, queridos amigos de la nación francesa. Dice que echaron la Biblia a un lado y pusieron, y entonces nombraron a una prostituta, coronaron a una prostituta como la diosa de la razón, y por eso el lema de ellos, de la razón, la diosa de la razón, y ahí partieron con su lema de igualdad, libertad y fraternidad, fraternité, égalité y liberté. Ese era el lema de los franceses. Nada de Dios, olvidados de Dios hasta nuestros días. Esa es la obra que el diablo ha hecho. Una de las naciones más deprimidas espiritualmente de la tierra, Francia. Y aquí nos dice el Señor que más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que quisiese, antes de que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. ¿Eso ocurrió dónde? En Francia, queridos amigos. Mire lo que nos sigue diciendo. Página 641. Te lo envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable, como lo estamos viendo nosotros en este mundo y en esta tierra. El pecado ha dejado de ser ¿qué? Culpa. Y la justicia ha dejado de ¿qué? De ser deseable. Y eso es lo que nos dice aquí mismo, en este capítulo, en la página 650. Mire, la justicia deseable, la verdad despreciable. Y mira dónde llevaron y ha llevado todo esto. Dice, página 650, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Eso es la historia actual del mundo, en donde la corrupción política, como está la gente aburrida y cansada y aborrece ya todo eso en el mundo, no es solamente aquí, la corrupción política ya destruyó el amor a la justicia. No hay justicia, aquí se mata, se roba, se viola, se toma por la fuerza todo lo que se quiera. La justicia está tirada en la plaza, en donde cualquiera que quiera la pisotea. Y el respeto a la verdad, aquí no hay verdad, aquí todo es mentira, hay preverdad, posverdad, hay mentira, hay engaño, hay falsedad, hay falso testigo, se compra, se vende, todo eso. La justicia con la justicia se puede negociar un fallo, se puede negociar un caso, se puede negociar, archivar un sumario o una cosa de estas, un expediente, todo eso se puede archivar
todo se puede comprar, aquí todo se compra, todo se vende, desde una aguja hasta una conciencia. Eso es lo que nos dice aquí. La corrupción política ha hecho perder el amor, destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Y nos sigue diciendo, dice, página 641, debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y los jóvenes de suyo insubordinados, y se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina soberana. Mire lo que dice el Señor que está ocurriendo ahora en nuestro mundo, aquí en esta República de Colombia. ¿Qué dice? Debido a sus enseñanzas perniciosas de que la ley de Dios no está vigente, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y los jóvenes. Mire el desastre y el caos que está ocurriendo en los niños y los jóvenes. Ya la educación, eso ya ni hablar de educación aquí, porque los profesores le tienen miedo a los estudiantes. Ya los estudiantes intimidan a los maestros, los calumnian, los amenazan de muerte, los matan, hacen con ellos lo que quieran. Ya no son más una autoridad como eran por allá en los años 50, 60, 70. No, ya eso es milonga, como dice el dicho, ya eso es historia pasada. Aquí nos dicen que todas estas enseñanzas de que no hay ley, de que no hay obediencia a las leyes de Dios, que Dios es retrógrado, que Dios no es progresista, que Dios no es un tipo humanista, que Dios es un tipo por allá achapado a la antigua, cuando las leyes de Dios son tan antiguas como tan nuevas, porque son eternas. Eso no es para hoy o para mañana o para después. La ley de Dios es eterna, es la que rige y ha regido el universo de Dios por los siglos de los siglos. Dice, debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y jóvenes, de suyo insubordinados. Los niños nacen, queridos amigos, voluntariosos, nacen siendo rebeldes, nacen porque así es en nuestra naturaleza. Nosotros nacemos egoístas y el egoísmo nos lleva a hacer todo eso. De suyo insubordinados, y se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina soberana. Vamos para la anarquía, se está introduciendo la anarquía. Y oigan lo que nos sigue diciendo aquí. Dice, los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material. El escritor Juan Mampuero decía, hay que violar la ley de Dios. Para hacer novelas hay que violar la ley de Dios. Hay que introducir adulterio, hay que introducir asesinato, hay que meter blasfemia, hay que meter idolatría, hay que meter mundanalidad. Para hacer novelas hay que hacer eso. Lo dijo el novelista Fernando Mampuera, allá de peruano, creo que es él. Eso lo dijo, hay que violar la ley de Dios. Lo dijo él, queridos amigos, para poder escribir novelas hay que violar la ley de Dios. Y eso es una enseñanza, como les dice, para los niños. No solamente es educación, también es una sesión espiritista. Los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los principios divinos. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse el transgredirla? ¿Por qué el ladrón se oculta, se esconde y se agazapa para robar? ¿Por qué el homicida, el asesino se enmascara, se encapucha para ir a atacar? ¿Por qué el otro engaña y se mueve en medio de las tinieblas para ir a cometer delito? Porque teme que si lo atrapa la ley, ¿lo van a qué? Lo van a condenar, le van a aplicar el peso de la ley. Y oiga lo que sigue diciendo acá. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse el transgredirla?
La propiedad ya no estaría segura. Mire, ya no, su propiedad ni mi propiedad están seguras. Nosotros sabemos que tarde, más temprano que tarde, nos va a caer el bandido. La propiedad ya no estaría segura. Cada cual, oiga, está ocurriendo, esto es el capítulo 37 donde va la historia, lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Ya está escrito aquí, cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino y el más fuerte se haría el más rico. Mire, aquí está. Todo se está tomando por la fuerza, violando a las mujeres por la fuerza, desocupándole la casa suya por la fuerza, tomando la vida de la gente por la fuerza, por cualquier chéchere, por cualquier pedazo de cosa. El más fuerte se haría el más rico. Mira los políticos cómo se roban que 700.000 millones, que 800.000 millones, se roban toda una institución, se roban el pan de los niños, se roban la plata para comprar la leche de los niños. El más fuerte, el que tiene poder, el que tiene autoridad, el que le han dado un puesto de posición, ese se está apoderando de todo. Aquí está escrito porque no tiene principios. No le enseñaron en la casa a la verdadera educación superior, que es la obediencia a las leyes de Dios. No hay temor. Cuando llegaron allá, no eran corruptos. Cuando llegaron allá ya eran corruptos, porque corrupta es la sociedad que los parió. Los principios en las casas no hay, no hubo. Dice aquí, el más fuerte se haría el más rico, ni siquiera se respetaría la vida. Miren, ya estamos en eso, queridos amigos, estamos en el tiempo en donde no se respeta la vida. Se está matando a la gente por cualquier cosa, porque lo miró mal, porque le dijo esto, porque llevaba un reloj, porque sencillamente tenía unas zapatillas, unos zapatos, por robarle cualquier cosa. Ya están matando e irrespetando la vida. Dice, la institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. Hace rato que la primera institución que Dios estableció en el Edén, el matrimonio, fue derribada, queridos amigos. Ahora manda es la sodomía. Ahora lo que impera es la igualdad de géneros. Ahora lo que impera es toda la maldad y la iniquidad. Mire lo que nos dice el Señor, revelado en 1910. 31 de marzo de 1910, dice el Señor, dice aquí que las tinieblas de la medianoche casi totalmente han anegado este planeta, esta tierra, y lo han entregado a la idolatría. El mundo es un mundo de idolatría, vivimos en un mundo de idolatría. Todo es idolatría en este mundo. Hollywood, el fútbol, el teatro, la farándula, los cantantes, todo eso. Dice que las tinieblas de la medianoche en este mundo casi totalmente entregado a la idolatría. Y oiga, un desprecio casi universal por la ley de Jehová está asemejando rápidamente al mundo a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es este mundo en esta hora que nos dice el Señor aquí en su revelación, en su palabra? Ciudades son como Sodoma y Gomorra. Aquí está escrito. Dice el Señor aquí que el sagrado, la familia ya dejó de ser un baluarte sagrado para la protección de la familia. Ya el presidente Barack Obama dijo que no se podía decir más en los Estados Unidos que la comunión de un hombre con una mujer conforman una familia, y que el que diga en los Estados Unidos que la comunión de un hombre con una mujer es lo que conforma una familia, sea anticonstitucional. Lo oí, lo vi, escrito está en los periódicos y grabado está en el espectro electromagnético. La voz de este hombre diciendo esto, diciendo, ahora somos una nación más perfecta. El amor gana, el amor ha ganado. Eso era lo que decía ya, destruyendo y derribando la familia. ¿Y qué tenemos? Lo que comenzó siendo dizque el reclamo de los derechos de una minoría, ahora ha resultado ser, queridos amigos, la depravación y la perversión de la mayoría, porque la sodomía es algo que se contagia. Ya están enseñándole a los niños, le están enseñando a los niños que es muy bueno tener una familia con dos papás, que es muy hermoso y muy progresista tener una familia con dos mamás. Eso es lo que nos dice el Señor aquí, depravación total. Ahí va la historia profética que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Y dice, el que pudiera
Ya no es el que pudiera, ya esto ya aquí futuro no, ni tampoco presente pluscuamperfecto, ni presente continuo, no, aquí dice el que pueda, presente continuo, el que pueda, si así lo desease, tomaría la mujer de su vecino. Mire, aquí va la historia. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto, que es el sábado. Los hijos, el quinto, honrar a padre y madre, sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres. ¿Estamos viendo eso? Si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos, el mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Mire a dónde llegamos. Esto es para hoy. Aquí leámoslo en presente, leámoslo hoy, lo que está ocurriendo. El mundo civilizado se convirtió en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecieron de la tierra. Eso es lo que estamos viviendo nosotros en este mundo por desechar ¿qué? Las leyes de Dios. Por eso dice el Señor que el mal irá de nación en nación. No es que va a haber cambio en este mundo o en esta tierra, no es que vendrán tiempos mejores, no es que el día de mañana será mejor que el de ayer, no es que vamos nosotros a mejorar, no es que vamos a evolucionar, no, todo lo contrario, vamos es involucionando, no vamos ya más de generación en generación, sino de degeneración en degeneración. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y miren lo que dice aquí acerca de la familia, de la parte social de la historia de este mundo por desechar las leyes de Dios. Dice: la licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Mire dónde está trabajando el diablo: en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos, porque allá les están enseñando a los niños que no hay que obedecer las leyes de Dios. En ellos, en esos hogares de los cristianos, se ven la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las tradiciones, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Y sigue diciendo el Señor aquí: todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que debieran formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Y dice el Señor en su revelación y en su palabra, allá en el libro de Isaías, en el capítulo en Isaías capítulo 5, en el versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que están haciendo en esta hora de crisis intensa en esta tierra, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Gratis te la envío, papá, mamá, para que lea con los niños y los jóvenes el capítulo 37, el conflicto que llegó para nosotros en esta hora final, donde va la historia profética. Pregúntame cómo se obtiene el ministerio de curación para que haga una reforma en su salud y, queridos amigos, enfrente la crisis caótica de la medicina. Quiero decirle: papá, mamá, traiga a los niños, traiga a los jóvenes, abra la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la eternidad se nos vino encima. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre